vamos a calcular algunas cuestiones sobre sombras a posteriori partiendo de la perspectiva de una casa. Dibujamos, por ejemplo, el horizonte. Entonces marcamos la línea del horizonte, una línea horizontal hacia donde fugan todas las líneas horizontales coincidentes, o sea, las líneas que son horizontales tienen todos un punto de fuga en común sobre el horizonte. Entonces marcamos, por ejemplo, aquí un prisma. Esta línea es ortogonal, pues está torcida, es ortogonal al horizonte, es una vertical. Y vamos a hacer, por ejemplo, esta otra dirección. Dos paralelas fugan hacia esta fuga. Bueno, terminamos aquí nuestra casa y ahora le aumentamos, por ejemplo, un pequeño prisma aquí, que fuga también hacia allá. Bueno, vamos a hacer, por ejemplo, esto fugará también hacia esta fuga. Y vamos a hacer, por ejemplo, que este prisma pues caiga más hacia aquí, para dejarnos ver ahí uno de mayor tamaño, por ejemplo, hasta aquí. Entonces marcamos aquí una vertical y aquí otra vez hacia, vamos a llamar a esto F2. Y ahora corta aquí, levantamos una vertical, viene por aquí y ahora, por ejemplo, que venga hasta aquí. Bueno, vamos a hacer, por ejemplo, que la casa termine aquí y que toda esta sea zona, por ejemplo, de cristal. O sea, que viene por aquí la casa y ahora fuga hacia allá. Vertical, vertical. Vamos a hacer, por ejemplo, que venga por aquí. Entonces nos acercamos. Vamos a aumentar aquí, por ejemplo, este detalle para hacerlo más interesante. Esta parte de la casa de mayor altura y que continúa hacia atrás. Esta llega hasta aquí y ahora esta vamos a continuarla por aquí. Y por último aquí hacemos, por ejemplo, un saliente, un prisma saliente. Entonces, hacemos que llegue hasta aquí, bajamos vertical, unimos esto con aquello, tenemos aquí ya el prisma saliente. Esto se va a corresponder con la parte de abajo, o sea que corta aquí, va hacia aquella fuga y debe llegar también hasta aquí. Entonces corta aquí, hacia F1, corta aquí y ahora fuga hacia F2. Bajando por aquí una vertical, pues tenemos ya el final de ese detalle. Bueno, tenemos ahí varios prismas y hacemos, por ejemplo, el interior, una especie de pequeña terraza aquí en el interior para esto. Entonces a partir de este punto vamos a fugar, corta aquí, aquí le vamos a dar, por ejemplo, hicimos este grosor, llega hasta aquí, corta aquí, igual que esta corta aquí, entonces fuga hacia F1 y aquí fuga hacia F2. Por aquí fugará también hacia allá hasta el final, corta aquí detrás, fuga hacia F1 y ahí hacia F2. Bueno, ahí ya es muy pequeño, ya no se ve. Bueno, en principio tenemos varios prismas. Entonces, esto viene por aquí y vamos a hacer, por ejemplo, que venga también hasta aquí. O sea que termina aquí, termina aquí. Esto es la continuación, o sea, de esto. Y fuga hacia allá. Hemos dicho que venía hasta aquí, hasta aquí. Y ahora a partir de aquí hacia allá, por ejemplo, hasta aquí. Vamos a ponerlo alineado con esto.
Bueno, después de hacer varios prismas bastante lioso, dándole unos tonos, a lo mejor se ve más claro. Si pensamos que esto se refleja hacia allá detrás, habrá que hacer la reflexión sobre el cristal. Entonces, entramos por aquí, podemos poner aquí un detalle para la ventana. La regla está torcida, hace las líneas más torcidas que yo. Y aquí la persiana que fuga hacia F3. Vamos a ponerla, por ejemplo, por aquí, ligeramente subida. Bueno, entonces empezamos a sombrear. Tenemos dos fugas y vamos a hacer, por ejemplo, que la sombra, vamos a poner aquí un camino, una carretera, y hacemos, por ejemplo, aquí una especie de, prácticamente en la esquina, de árboles. Entonces ponemos uno. Hacer el trabajo artístico no lo voy a hacer, simplemente marco ahí por donde puede venir un árbol. Entonces todos fugarán también hacia la misma fuga a cierta distancia, que podemos calcular que todos estén a igual distancia, ¿no? Pero bueno, al principio lo hacemos a ojo. Entonces los árboles vendrían por aquí. Entonces de lo que se trata es simplemente hacer una fuga para esas líneas. Entonces si mantenemos que, vamos a ponerla por ejemplo, pues por ejemplo aquí, aunque sería una luz frontal, pero bueno. Entonces vamos a poner aquí la fuga. Entonces la sombra de este árbol viene por aquí. Y la sombra de los árboles, de los demás, también vienen todas hacia ese punto de fuga. Entonces la sombra de los árboles viene hacia aquí y sobre la vertical. Entonces vamos a hacer que, por ejemplo, terminen aquí las sombras. Entonces tenemos la fuga de los rayos verticales, o sea, la fuga de los rayos, que es esta, y la fuga de las líneas horizontales que fugan hacia este punto de fuga que llamaremos fuga sub3. Bueno, según eso, entonces, al unir este punto con F sub 3, el contorno del árbol llega desde aquí hasta aquí, o sea que su sombra será esta. Y como todas las copas, bueno, como todo el conjunto de la masa de los árboles están alineadas, todas más o menos del mismo tamaño, pues aquí también lo estarán hacia esta fuga. Por tanto, todas las sombras de los árboles aquí también están alineadas todas hacia esa fuga. Y los troncos provocan sus sombras también hacia aquella fuga, como habíamos dicho. Entonces sombrearemos aquí el contorno de los árboles. Y todos los árboles por detrás estarían en sombra, ya no los pongo para no... Y fugando todas hacia F sub 3. Bueno, tenemos ahí unos árboles, tenemos la casa, entonces ahora simplemente hacemos las sombras de la casa. Entonces tenemos, por ejemplo, la sombra de esta vertical va hacia F sub 3, viene por aquí, sobre este plano irá también hacia F sub 3, y la sombra de la vertical sería esto. Pero como la sombra de esta línea va hacia aquí y la del rayo va hacia F sub R, pues tenemos que... viene por aquí, corta aquí, también es casualidad que llegara justo a la esquina, ¿no? Pero bueno, imaginando que subiera un poco, entonces la sombra de esta línea iría hacia aquella fuga. Y si esto continúa hasta aquí, pues su sombra irá hasta ese punto. Y la sombra de esta línea será esto hacia aquella fuga. Y la sombra de esta línea irá hacia, desde aquí hasta este punto. O sea que esto es lo que aparece ya en sombra. Ya lo marcamos. Entonces es un tono muy oscuro, pero bueno. Si ponemos este oscuro para aquí, también habría que ponerlo para los árboles. Viene por aquí,
ahora sube, y ahora al llegar aquí, a ver, esto viene por aquí, que aquí como lo tapé ya no sé ni lo que había detrás. Bueno, entonces remarco, por aquí viene la línea de la casa, por aquí también, y por aquí parece que también. Digo, ya me olvidé de lo que había y tanta línea que ya no distingo nada. Bueno, la sombra sale de aquí, eso está claro, llega hasta aquí, la sombra de este punto es este, esto luego venía por aquí y continuaba hasta aquí, por tanto la sombra iba hasta ese punto, o sea que corta aquí a la pared, viene por aquí, y ahora no sé si había puesto aquí un saliente, no sé, o es que se me corrió aquí la tinta. Bueno, vamos a ponerlo hasta aquí, hasta aquí. Entonces vendría hasta aquí si estuviera completa, no lo está, entonces termina aquí. Entonces esa es la sombra que se proyecta en el interior, que ya digo, si tuviéramos un tono más claro, pues mejor, pero bueno. Bueno, termina aquí porque en realidad ahora el prisma este la verdad que llegaba hasta aquí, ahora que lo veo entonces esto sobraría. Bueno, pues entonces hago que llegue hasta aquí. Entonces el prisma viene hasta aquí y luego viene por aquí. Viene por aquí, por aquí, por aquí. Vamos a marcar las líneas ya para que quede más claro. Esto fuga hacia allá, igual que aquí tiene su proyección. Esto fuga hacia aquella fuga, esto también. Esto hacia allá y ahora por aquí. Y por aquí. Por aquí. Entonces decíamos que esto se reflejaba, pero habíamos puesto aquí una persiana, entonces ya no se refleja, ¿no? Entonces sí se reflejaría por aquí debajo, ¿no? Entonces a igual distancia donde terminara, ¿no? Entonces teníamos aquí, esta es la misma pared, bueno, termina aquí, y ahora esto fuga hacia allá. Bueno, tenemos, vamos a poner aquí un detalle, por ejemplo, para una puerta, fuga hacia F2 y aquí también. De repente esto fuga hacia F3, o sea que corta aquí a la parte de atrás de la puerta y levantamos una vertical. O sea que luego vendría por aquí y la línea por aquí. O sea que lo que quedaría aquí en sombra sería esto. Esto lo que va a variar es muy poco, entonces ya no lo calculamos. Esto se proyecta todo en sombra por debajo, entonces a partir de aquí viene la sombra y todo esto también queda todo en sombra. Vamos a hacer, por ejemplo, que esto fuga hacia aquella fuga, que el prisma venga hasta aquí y viene por aquí detrás. Bueno, tenemos entonces ahí algunas sombras generales. Esta línea, por ser la sombra de una ortogonal a un plano, pues su fuga quedará sobre esta línea de horizonte. Por tanto ya la podemos marcar, viene por aquí, la llamaremos F-sub, esto era 3, F-sub-R, F-sub-4. Bueno, pues necesariamente la sombra de esto será una línea que sigue esa dirección. Si esto tiene cierto grosor, lo ponemos, entonces marcamos ahí el grosor, fugar hacia allá. Eso quiere decir que es paralela a esta, va hacia F-4, corta aquí, la sombra de esta será una paralela hacia F-1. Entonces ya la podemos marcar también. Entonces, toda esta sería zona de sombra. Proyecta ahí la sombra, igual que proyecta esto aquí. Bueno, esta zona es de oscuridad, se proyecta ahí con oscuridad, pero esta sería de claridad. Pero luego también se proyecta aquí
la continuación de esta. Si tuviera la misma profundidad, no la tiene. Entonces esto fuga, corta aquí detrás, levantamos una vertical y el rayo viene por aquí, corta aquí. Pues esa será zona de sombra. O sea que por aquí zona de sombra y por aquí también. Y aquí algo menos, ya que es más saliente. Bueno, es pequeño, pero bueno. Vamos a poner, por ejemplo, aquí pues una columna. No la podemos hacer y está todo oscuro, pero entonces la hacemos aquí con esto y ya está. Y aquí vamos a poner otra. Debe ser sobre la línea de fuga, aquí fuga, entonces vendrá por aquí. Bueno, ahí tenemos dos columnas que proyectarán su sombra luego detrás. Lo que nos sobre ahora se lo quitamos con el rotulador, allí donde se haya corrido el Tipex. Bueno, esto lo trajimos hasta aquí y luego lo fugamos hacia allá. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, que aquí pues continúe todo por ahí detrás. Por ejemplo, hasta el plano este venía por aquí. Este venía por aquí. Y este lo vamos a diferenciar ya que existe esa línea, entonces esto un poco más hacia adelante. Esto estaba alineado con esto, aquí el prisma fuga hacia F2, esto hacia F3, hacia F1. Bueno, vemos que podemos hacer aquí, que hasta ahora era un plano y teníamos la fuga aquí, entonces tenemos la sombra de esto, esto tiene su proyección, si es la misma que este, bueno, está aquí algo más saliente, lo vemos aquí, entonces esto está algo más saliente. Entonces tiene la proyección, por ejemplo, aquí, fuga hacia ese punto y corta la pared aquí. Eso quiere decir que la sombra va hacia F sub R, corta aquí. Bueno, como es la sombra de esto, tiene que ser este punto, necesariamente. Y ahora, como esto sale de aquí, pues la sombra irá por ahí. Esto fuga hacia F sub R, corta aquí. La sombra de esto será una paralela hacia F sub 2 y corta aquí. Y saldrá de aquí. Ahora la sombra de esto será una línea vertical, esto va hacia F sub R otra vez, ahí debajo, corta aquí, entonces saldrá de allí detrás. O sea que esta será la sombra que se proyecta del prisma sobre este lado de la casa, que vamos a continuarlo, por ejemplo, por ahí detrás hasta ahí. Bueno, ya podemos darle ahí toda esa zona de oscuridad. Esta es una misma línea y esta es la sombra del prisma. Bueno, si de repente aquí pues hay una puerta, vamos a poner aquí una puerta, fuga hacia F sub 2 y ahora tenemos que, si tenemos alguna ortogonal que haya proyectado líneas, ya se puede dar aquí un poco más oscuro para reforzar. Bueno, esto al proyectar la sombra sobre la columna, pues tenemos que eso se haría así, como ahí está muy pequeño, pues simplemente tenemos una columna, vamos aquí, y tenemos la sombra que viene por aquí tangente. La sombra de las columnas pues saldrá de aquí y fuga hacia F sub, como lo habíamos llamado, que no me acuerdo, va por allí y sube por la pared. O sea que, y lo mismo la otra, va hacia aquí
y luego sube por la pared. Hay que decir que la mitad de la columna prácticamente va en sombra, porque es un cilindro, ¿no? Entonces es la sombra del cilindro, y luego que esto se proyecta aquí con sombra, con una curva elíptica. Bueno, todo eso tendrá que aparecer aquí. Simplemente haciendo la tangente tenemos ya la separación de luz y sombra, y luego si aquí hay un prisma, pues este punto se proyecta allí hacia F sub V o lo que sea, levantamos una vertical y hacia F sub R. Entonces este es un punto de esa elipse de sección. O sea que en realidad esta línea provoca que se proyecte la sombra, separando aquí la sombra propia de la columna, que es esta, y la sombra arrojada por la parte superior, y luego la que se proyecta sobre el suelo. Entonces esto es lo que debería aparecer aquí, o sea que ahí debe aparecer una zona en sombra. Bueno, decíamos que esto fuga hacia F sub V, si le había llamado F sub V, y ahora esto también fuga ya detrás, corta este plano aquí detrás, por tanto esto será zona de sombra. Marcamos aquí, lógicamente esto deberá entrar con la misma. Si aquí marcamos una vertical, esto va hacia F sub 5, pues esta de aquí también irá hacia F sub 5 hasta que corte aquí al grosor del muro. Entonces aquí fuga hacia F sub 2, entonces ya marcamos aquí. Claro. Bueno, tenemos ese entrante. Esto que sale de atrás, del prisma por atrás. Y ahora dar unos tonos, pues como decíamos, la luz incide más de este lado, entonces esto llevará a algo más de oscuridad que este plano. Lo mismo, este llevará algo más de oscuridad, le damos ahí un tono lo más homogéneo posible. Lo mismo aquí, o sea, todos los planos que sean paralelos a estos. Hay que decir que son zonas de luz, por tanto no proyectan sombras sobre este otro, pero bueno. Y lo mismo aquí. Oscurecemos esto. Y lo mismo aquí. Un difumino hecho con un papel cualquiera, papel doblado, enrollado. Bueno, tenemos esa zona así más sombreada. Y aquí habíamos puesto esta línea. Normalmente esto suele estar más oscuro que el de arriba. Podemos dar más oscuro para contrastar esto, y aquí más oscuro también para que se vengan las columnas hacia adelante. Más contraste, aquí también más contraste, y aquí también. Bueno, incide la luz aquí, entonces a lo mejor lleva esto más oscuridad, un poco más de oscuridad que el plano superior, sin llegar a la oscuridad, por ejemplo, de este de aquí. Bueno, no voy a profundizar, no es un dibujo real. Simplemente también para ser coherente, pues las sombras estas, pues tendríamos que darle también con estos tonos así. De manera que también esto tendría que llevar la sombra de este lado, todos los árboles. Y también la sombra todo por aquí. Bueno, habría que hacerlo con detalle. Simplemente lo marco, sobre todo en la parte de abajo también. Y
Y esto así apaisado, ya que está sobre el suelo, marcamos esta línea para la carretera y lo mismo aquí. Proyectará la sombra también si tiene ahí profundidad. Y bueno, decíamos que la casa por último llegaba hasta aquí. Es una zona que ya está un poco más apartada, entonces podemos dejarla un poco más también en sombra. Dejar esto un poco más para que se aleje más de la perspectiva. Bueno, como esta es zona de oscuridad, pues se proyectaría ahí también con oscuridad, reflejando pues en profundidad también un poco las columnas. Entonces esto viene por ahí, a igual distancia que se reduce por efecto de la perspectiva, tendríamos una columna y la otra, ¿no? O sea que eso sería una zona de reflexión. Entonces pondremos zona de oscuridad de la columna reflejada sobre ese cristal. También aquí, si hay un grosor para el muro que fuga hacia allá, pues se reflejará ahí sobre el cristal. Nos acercamos y, como decíamos, proyectaba la sombra aquí, la persiana, y aquí. Y aquí esto que se reflejaba, dejando por debajo ya todo más oscuro. Y lo mismo aquí detrás también. Entonces, para diferenciar, estos planos son más oscuros, entonces aquí oscurecemos esto y así también sale más luz ahí. Y proyectamos aquí la sombra de la persiana. Veríamos el reflejo de esto ahí más oscuro. Y ahí dejaría ver pues una columna reflejada, etc. Bueno, tenemos la perspectiva, vemos a ver si falta así algo. Fugaría hacia allá. Si aquí, por ejemplo, hay una ventana, pues podemos darle más contraste aquí, como que está reflejando. Y aquí a lo mejor sacar algo más de luz. Lo mismo aquí, una ventana, fuga hacia CSU2, hacemos más contraste aquí en la zona. Bueno, como es sobre oscuros ya no se distingue nada. Bueno, vemos a ver si le falta algo. Está la sombra de esto proyectada. Esto sobre la puerta. En las columnas que se proyecta aquí la sombra, decíamos. Bajamos el punto, la proyección, proyectamos hasta este punto y aquí donde corte la vertical esta línea y tenemos un punto de esa elipse. Marcamos aquí la sombra por detrás de las columnas. Y más contraste aquí por detrás también. Bueno, pues tenemos ahí una perspectiva cónica oblicua, y ahora podríamos también hacer contrastes, o sea, poner oscuros aquí para árboles, etcétera. Pero bueno, ya no lo voy a hacer, y lo mismo también aquí.
tenemos que estas líneas son sombras de ortogonales a planos y por tanto van hacia f⁴. O sea que si esta va hacia f⁴, pues esta también irá hacia f⁴. Y esta, por ser también paralela a ella, también va hacia f⁴. Mientras que las de este lado, esta y esta, irían aquí hacia f⁵, que habíamos dicho. Estas dos. Bueno, pues dejamos aquí el detalle de la perspectiva.